Muy buenos días a todos. Este video lo he preparado porque el día de ayer que realizamos el encuentro de videoconferencia no fue posible grabar el encuentro y muchos de ustedes no pudieron asistir. Entonces voy a hacer esta grabación explicándoles cada uno de los puntos del desarrollo del trabajo, pensando que se compense un poco el encuentro sincrónico para que ustedes realicen esta actividad de la manera esperada, ¿sí? Entonces voy a ir pasando por cada uno de los puntos del fruto uno, de tal manera que se les vaya aclarando las posibles dudas que ustedes tengan en el desarrollo del mismo. De todas maneras, si ustedes tienen dudas adicionales, saben que en cualquier momento me pueden contactar para que las podamos conversar y aclarar. Bueno, este fruto es la primera entrega del trabajo de aplicación. Les decía yo ayer que la idea es que el trabajo de aplicación se entregue progresivamente y los frutos le van a ir apuntando al trabajo de aplicación. Entonces la idea es que a medida que vayamos avanzando en las entregas, se vayan teniendo en cuenta las correcciones que yo les vaya haciendo, de lo que ustedes van entregando. Esta va a ser un primer acercamiento al trabajo de aplicación, ¿sí? En este primer fruto, nosotros vamos a entrar con fuerza con lo que es la alfabetización informacional, que va a tener que ver con ese conjunto de competencias que a nosotros nos permitan acceder a la información de forma eficaz, de forma eficiente, saber, conocer cuál es la información que a mí me sirve cuando tengo una determinada necesidad. Investigar no es buscar información, pero para investigar hay que buscar información, entonces nosotros arrancamos por acá, ¿sí? Y la idea, muchachos, es que ustedes a partir de este núcleo vayan desarrollando un criterio para escoger la información que realmente sirve, ¿sí? La información que realmente es confiable. Ya el ejercicio de meternos a Google, simplemente digitar unas palabras ahí y coger cualquier fuente indiscriminadamente no va a ser el propósito. La idea es que ustedes desarrollen unos criterios para garantizar que esa información sea realmente confiable, ¿sí? Por eso, para este ejercicio nosotros vamos a ver algunas bases de datos que hacen parte de lo que se llama la web profunda o el Internet invisible, que es toda esa información a la cual normalmente no accedemos cuando buscamos en buscadores tradicionales, y que es información, digamos, de mucha calidad y que nos va a soportar mejor cualquier proyecto que nosotros hagamos. En este caso, el proyecto que ustedes van a presentar como trabajo final, que lo que va a buscar es que ustedes piensen como investigadores con base en la solución de problemas que a ustedes se les presenten o que ustedes se planteen desde la formación en la que están, ¿sí? Hecho ese recuento, vamos a ir pasando por cada uno de los puntos del trabajo. Lo primero es la portada. Fíjense que la portada les pide unos datos muy precisos. Hagan la portada de acuerdo a esos parámetros, por favor, ¿sí? Y lo que ya es el contenido propiamente les va a pedir lo siguiente. Les dice: define un tema de investigación enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible. Ustedes entran ahí a ese enlace del objetivo del desarrollo sostenible y van a encontrar los muchos propósitos que se vienen hablando con respecto a este tema. La idea es que ustedes escojan uno de esos objetivos y con base a uno de esos objetivos desarrollen una temática que a ustedes les gustaría trabajar como proyecto. La idea de este trabajo, y se los decía ayer, no es que ustedes hagan un trabajito
que simplemente muera en este núcleo, sino que ustedes aquí desde este proyecto que van a presentar le empiecen a apuntar a cosas que ustedes realmente quieran desarrollar, ya sea que ustedes estén pensando en un proyecto emprendedor o que ustedes estén pensando en la resolución de un problema de tipo empresarial que les esté apuntando a alguno de estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Eh, Hay objetivos que son muy amplios, por ejemplo, eh, hay uno que es comunidades sostenibles, ¿sí? Dentro de comunidades sostenibles yo voy a encontrar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se centren en una problemática que ustedes vean y con base en esa problemática desarrollen el proyecto de investigación, ¿sí? Este primer punto también les dice que enumere las fuentes de generación de ideas. ¿Qué se refieren? Cuenten en ese punto de por qué les surgió esa idea, de dónde les vino. La idea es que ustedes escojan un tema de investigación que tenga que ver con sus vidas, con lo que ustedes viven en su cotidianidad, ¿sí? Eh, no vayan a escoger, digamos, temas que sean utópicos. Por ejemplo, me ha tocado pues algunos estudiantes de este núcleo en la mañana que desarrollan, digamos, temas de investigación relacionados, qué sé yo, con el mar, ¿cierto? Con la protección de los océanos o algo así. Y digamos que son temas que pues pueden ser muy interesantes, pero que digamos en el contexto de Medellín o en el contexto en el que nos movemos muchos de los estudiantes que estamos en este núcleo pues van a estar alejados de la realidad, ¿cierto? Salvo algunos de ustedes que vivan en una ciudad costera, pues algunos de esos temas, digamos, no serían tan inmediatos en cuanto a lo que nos afecta. Entonces la idea es que con un tema que les apasione y un tema que sea pertinente y que ustedes de alguna manera les concierna porque lo viven, porque les preocupa, etcétera, ¿sí? El desarrollo sostenible no habla solo de temas medioambientales, fíjense bien, hay temas sociales, hay temas económicos que les dan pauta para lo que ustedes podrían trabajar, ¿sí? Hay unas notas en el instructivo del trabajo que les recomienda las páginas a las cuales ustedes se deben remitir del texto guía para que tengan una mejor idea de lo que pueden realizar. ¿Listo? Bueno, cuando ustedes, digamos, tengan el tema, van a elaborar, van a decir, van a establecer 5 palabras clave que, digamos, sinteticen el tema o que tengan que ver con el tema. Que yo al ver esas 5 palabras clave me dé cuenta de lo que ustedes pretenden hacer. ¿Sí? Por decir algo, un tema es reducción de desechos industriales. ¿Sí? Entonces, reducción, desechos industriales, industria manufacturera. Listo. Ahí tengo mis palabras claves. Yo al verlas ya sé cuál es el foco del trabajo. La idea, muchachos, es que con esas palabras claves yo voy a buscar información que esté relacionada con el tema que yo voy a trabajar, ¿sí? Porque yo sé algo del tema, pero yo tengo que buscar mayor ilustración sobre ese tema para poderle ir dando forma. Esa va a ser la idea de elegir palabras clave. Son las palabras que nosotros vamos a poner en las bases de datos, en los buscadores para encontrar la información que yo necesito, ¿sí? Les dice ese punto también. Fíjese, verifique si de pronto una de las palabras clave que ya definió, esas 5 que ya definió, máximo 5, de pronto tiene algún sinónimo, ¿sí? O una variante o una palabra adicional que también me sirva para buscar información. Entonces, por ejemplo, yo tengo las cinco, las cinco palabras de, y las dejo ahí, las puedo poner en una columna, ¿sí?
Y adicionalmente a esas 5 palabras adicional, si fuera necesario, voy a mirar. Si de pronto la palabra que yo tenía, en la palabra clave que tenía era mercadeo, digo, ve qué otra palabra me puede servir adicional al mercadeo que también me lleve al mismo tema. Entonces yo digo, ah, bueno, voy a usar también como palabra clave marketing, ¿cierto? Entonces la dejo como una opción adicional aparte de esas 5, ¿sí? Y también miro cuáles términos de pronto que yo los tengo en español, de pronto también usándolos en inglés me lleven al mismo tema. Es muy importante que traduzcan las palabras clave porque la mayoría de información que ustedes van a encontrar en investigación va a estar en inglés, ¿sí? Eh, la información, el inglés es la lengua franca en investigación, por lo tanto, si utilizamos solo términos en español, cuando hacemos algún proyecto de investigación, un proyecto académico, pues nos vamos a quedar un poco limitados en la búsqueda, ¿listo? Entonces, lo obligatorio son las 5 palabras claves, ¿sí? Y la traducción. Y las variantes, sinónimos, son palabras adicionales que ustedes van a mirar si de pronto las hay. Hay términos que tienen sinónimos, hay palabras que no. Simplemente verifiquen cuáles otras palabras les pueden servir para buscar la información que necesitas, que necesitan. Entonces les dice, con las palabras claves seleccionadas, elaboran máximo 5 ecuaciones de búsqueda. Esas ecuaciones de búsqueda es simplemente que ustedes digan, pongan ahí cuáles combinaciones de palabras fueron las que ustedes utilizaron para buscar la información en las bases de datos que consultaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo las vamos a utilizar? Hay una base de datos que se menciona ahí en el texto, en, en el instructivo, que es EBSCO. Es una base de datos a la cual tiene acceso el CEIPA. ¿Cómo vamos a ingresar a EBSCO? Nos metemos a la página del CEIPA, la página general, y le vamos a dar en donde dice Biblioteca BAM. En Biblioteca BAM, ¿sí? Cuando ingresamos a Biblioteca BAM, le vamos a dar en bases de datos, ¿sí? Vamos a esperar a que me cargue esta página, que a veces se pone un poco lenta. Y le vamos a elegir aquí, en donde dice, en lo que nos va a aparecer aquí, en este espacio, le vamos a elegir las bases de datos. Miren, ahí bajé un poquitico, se me desapareció de nuevo. Bueno, aquí está. Aquí abajito le vamos a dar en bases de datos. Aquí está, miren, bases de datos. Y le vamos a dar en EBSCO. Aquí nuevamente en EBSCOhost. Y cuando estamos aquí, EBSCO en realidad es una base de datos de varias bases de datos, ¿sí? Cada una especializada en algún tema, que son las que aparecen aquí abajo. Nosotros vamos a buscar en todas, entonces simplemente les sugiero que le den aquí en seleccionar todas, ¿sí? Y le vamos a dar en continuar. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Aquí vamos a encontrar información que tenga que ver con nuestro tema. Listo, ahorita les muestro qué tipo de información es la que necesitamos.
Yo puedo aquí digitar mis palabras, por ejemplo, mi tema es emprendimiento y educación, educación para el emprendimiento, ¿sí? Voy a coger y en la universidad, ¿cierto? En la educación superior, y esas serían mis tres palabras clave. Si yo quisiera buscar variantes de palabras que me sirvieran también, podría pensar que emprendimiento también me sirve ponerlo como creación de empresa. Educación, puedo utilizar la palabra formación y por universidad, educación superior, ¿cierto? Ya es cuestión de que yo tenga una buena, no me limite a unas palabras, sino que sepa que cuando busco con unas encuentro una información y de pronto utilizando otras también encuentro información que me perdería si solo me limitara a unos pocos términos. Listo. Busco, ¿cierto? Y me salió un solo artículo de investigación. ¿Sí? Hay un solo artículo, perdón, no de investigación, un solo artículo. Este puede que me sirva, puede que no, ¿cierto? Tendría que entrar a revisarlo, al menos tiene que ver con mi tema, ¿sí? ¿Por qué me busco tan poquitos? Porque cuando yo hago una búsqueda general, yo le estoy diciendo a él que todas estas palabras, en lo posible, me las busque en el título, ¿cierto? Entonces hay artículos que me pueden servir, pero que no tengan todas las palabras que yo estoy poniendo en el título. Entonces yo les sugiero aquí, muchachos, que en vez de hacer búsquedas generales, vayamos a hacer de una vez búsquedas avanzadas, donde nosotros vamos a poder poner las combinaciones de las palabras que necesitamos. Entonces yo aquí voy a poner nuevamente estas palabras, pero las voy a combinar de modo distinto. Yo voy a poner emprendimiento, ¿sí? Y voy a poner educación. Yo quiero saber sobre formación para el emprendimiento, ¿sí? O educación para el emprendimiento. Ese es mi tema. Y aquí puedo elegir esta palabra en donde quiero que me la busque. Le voy a decir que me la busque en el título, que es la primera opción, ¿sí? Y aquí ustedes se van a encontrar unas palabritas que se llaman operadores lógicos o booleanos, and or not. ¿Qué quieren decir estos operadores? La forma en que el buscador va a combinar estas palabras. Si yo pongo el operador booleano AND, lo que le estoy diciendo al buscador es que necesito que las páginas que él me consulte, que él me recupere, tengan las dos palabras en la parte del texto que yo le diga. Es decir, él me va a descartar con este operador las palabras que me hablen de emprendimiento, pero que no me hablen de educación. Necesito que cumpla las dos condiciones. Eso es lo que significa esta palabrita que ustedes van a encontrar ahí. Es operador lógico. Si yo, por ejemplo, pongo el operador booleano OR, lo que le estoy diciendo al buscador es que me busque todas las páginas que tengan emprendimiento, que hablen de educación o que tengan las dos. Entonces me va a buscar muchísimo más. Y si yo le pongo el operador booleano NOT, lo que le estoy diciendo, búsqueme todo lo que tenga emprendimiento, pero exclúyame todos los artículos, toda la información que tenga la palabra educación, ¿sí? El operador booleano que uno más suele usar es AND, ¿cierto? Pero cuando lo combina con otros pueden ser muy útil. Por ejemplo, yo puedo buscar emprendimiento y educación y le puedo combinar con OR. Quiere decir, búsqueme emprendimiento y educación. Pero como educación tiene un sinónimo, yo puedo decir también búsqueme o formación, ¿sí? O formación. Le voy a decir que esta me busque en el título y que esta esté en cualquier parte del texto. Esto es una ecuación de búsqueda. ¿Cómo la pondría yo en el trabajo? Emprendimiento, and, educación o formación. Eso sería una ecuación de búsqueda. Si no hacen búsquedas avanzadas, simplemente la ecuación que va a hacer, chicos, pónganme en el trabajo ahí
cuáles fueron las palabras que usted puso en el buscador para encontrar la información que necesitaba. Listo. Le voy a dar buscar y vamos a mirar cuántos artículos me recogió. Miren, recogió un montón, 84.387 artículos posibles tienen que ver con mi tema. Es imposible revisar todos esos artículos, ¿sí? Todos esos artículos, entonces porque la búsqueda sería muy ineficiente. ¿Listo? Entonces voy a utilizar un poco de términos un poco más genéricos. Por ejemplo, le voy a quitar aquí formación, voy a hacer nuevamente la búsqueda y vamos a ver cuántos artículos me recupera de esta manera. Lo que le dije es búsqueme emprendimiento y educación que estén en el título y ya me recogió solo 18. Ya va a ser artículos mucho más precisos de lo que yo estoy buscando. Todos estos artículos, ¿qué ventaja tienen, chicos? Son artículos académicos. Son artículos de revistas, de publicaciones académicas que por su misma naturaleza pasan por un proceso de revisión muy exhaustivo. ¿Cuál es el problema de muchas de las fuentes que nosotros encontramos en Google? Que son fuentes que no tienen respaldo institucional, uno no sabe quién las escribió y antes de que se publicaran por qué proceso de revisión pasó. Las publicaciones académicas sí pasan por un proceso de revisión muy exhaustivo y por lo tanto son las que nosotros vamos a preferir cuando buscamos información, ¿sí? Por eso es que vamos a usar estas bases de datos. Entonces yo voy a buscar un artículo que esté relacionado con mi tema y me voy a fijar que sea un artículo de investigación, ¿sí? Por ejemplo, voy a revisar este artículo, me dice que se llama Impacto de la educación en el emprendimiento. Yo sé que ese es mi tema, ¿cierto? ¿Cómo influye la educación en el emprendimiento? Y voy a verificar que sea un artículo de investigación. ¿Por qué, muchachos? Porque en el fruto hay un punto en donde le dice que ustedes busquen 7 recursos bibliográficos, pero esos 7 recursos bibliográficos, al menos 2 tienen que ser investigaciones. Entonces, ¿ustedes cómo van a reconocer que un artículo es de investigación? Ustedes se van a meter en el texto, en el PDF, ¿sí? Se van a meter en el texto, en el PDF. Aquí voy a acceder al artículo de investigación. El artículo de investigación es el formato en donde por excelencia se divulgan las investigaciones, ¿sí? Si un científico descubrió algo, si hizo un estudio que tuvo un impacto importante en el mundo académico, el formato en donde eso se publica es en un artículo, ¿sí? Donde en un artículo él resume qué fue lo que estudió, qué fue, cómo lo hizo y qué fue lo que encontró. Listo. Entonces, voy a verificar que este artículo sea de investigación. ¿Cómo lo hago? Todo artículo de investigación, muchachos, casi siempre tiene 2 secciones que nunca van a faltar, que es la metodología y los resultados. Una sección dentro del artículo que llama metodología y resultados. Yo voy a bajar en el artículo y aquí la encontré. Miren que el artículo me dice que desarrollaron una metodología, o sea, el investigador me está diciendo cómo llevaron a cabo el estudio y me debe de hablar de unos resultados. Voy a seguir bajando. Miren, resultados, ¿sí? Cuando yo tengo estas secciones, yo ya tengo la plena certeza de que el artículo en cuestión es un artículo de investigación. Listo.
Eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde más podemos encontrar artículos académicos? Los podemos encontrar en las bases de datos que yo les reseño ahí en el instructivo del trabajo. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama Redalic, ¿sí? Ustedes simplemente digítenla en Google, Redalic, ¿sí? Y aquí nuevamente, simplemente lo que ustedes deben hacer es que en este espacio digitan el tema, digitan las palabras clave que tienen, las palabras claves, y realizan la búsqueda. Redalic es una red de revistas científicas de América Latina y ya es cuestión de que ustedes busquen artículos que se hayan producido sobre el tema que ustedes eligieron. Miren que me salen 45.535 posibles artículos, eso es demasiado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aplicarle filtros acá. Pedirle que me busque solo información en un idioma o que me lo restrinja a una determinada disciplina, ¿sí? O a un determinado número de años, ¿sí? Ya es cuestión de ir reduciendo esa información o ir utilizando más palabras claves para que la búsqueda sea cada vez más precisa. Listo. Hay otra página que se llama Excielo, ¿sí? Excielo.org, véanla aquí, y hacemos exactamente lo mismo. Es información que va a ser de carácter académico y que va a ser muchísimo mejor. Pueden buscar en Google, claro que pueden buscar en Google se puede encontrar información muy buena. Simplemente es que ustedes apliquen un criterio de calidad de esa información, ¿sí? Si yo cito un blog, pues no va a ser tan bueno que si yo me encuentro, por ejemplo, en Google un informe del gobierno, un informe del Ministerio de Industria y Comercio, un informe del Ministerio del Medio Ambiente o un informe del DANE, sí, un informe del DANE de alguno de los temas de los que yo esté trabajando, etcétera, sí, o un informe de la OIT o de la ONU. Claro que Google va a ser una fuente viable, pero sabiéndola utilizar. La idea, muchachos, es que ustedes exploren esas otras herramientas que hay aparte de Google, para que obtengan la información más pertinente para el trabajo que ustedes van a realizar, ¿sí? Aclarado ese punto, vamos a seguir con las partes del trabajo, ¿sí? Le dice el punto 4: con las ecuaciones definidas realiza una búsqueda en las fuentes de información elegida, EBSCO, ScienceDirect, Redalí, Cielo, Google Académico, que fue lo que yo les acabé de mostrar. Y dice: seleccione 7 recursos, entre los cuales debe haber como mínimo 2 artículos de investigación, uno español y uno en inglés, ¿sí? Entonces, van a seleccionar 7 recursos, de lo que sea. O sea, no tienen que ser 7 artículos. 7 recursos que pueden ser informes, entrevistas, encuestas, páginas gubernamentales. 7, ¿cierto? Aplicándole los criterios de confiabilidad que les he mencionado, ¿sí? Pero de esos 7 recursos, al menos 2 deben ser artículos de investigación, ¿sí? Que los van a encontrar en páginas como EBSCO, como el Cielo, como Redalic, como ScienceDirect, ¿sí? ¿Cómo se van a fijar que sean artículos de investigación? Vuelvo y les repito, se van a fijar que tenga una sección que se llame metodología o métodos o diseño metodológico y otra resultados. ¿Por qué, chicos? Porque toda investigación, por su definición, siempre nos va a decir: vean, esto fue lo que descubrimos, esto fue lo que probamos y de esta manera lo hicimos. ¿Qué condición adicional hay ahí, muchachos? Que uno de los artículos de investigación, al menos una de las investigaciones, esté en inglés. ¿Listo?
¿Qué les voy a pedir en ese punto 4? Ustedes van a listar los artículos, ¿sí? Los van a poner en una lista, simplemente el título, y me van a señalar en esa lista de esos 7 recursos que utilizaron, cuáles fueron los 2 artículos de investigación. Listo, vean, de estos 7, estos 2 son los artículos de investigación. ¿Qué van a hacer con esos muchachos? Cuando los lean, esos artículos les van a dar a ustedes, los van a familiarizar con el tema que eligieron, ¿sí? Les van a dar mayor información, ustedes van a saber más del tema por cuenta de esos 7 recursos que eligieron. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a describir un problema. Ese problema está relacionado con el tema que eligieron, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes pretenden solucionar con este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes pretenden entender o pretenden estudiar con el proyecto que van a plantear para este núcleo? ¿Sí? ¿Desde dónde se da, desde cuándo se da el problema? ¿A quién afecta? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho las políticas públicas para resolverlo? Es que mi problema es la contaminación, la emisión de material particulado en las emisiones de los vehículos en Medellín, ¿cierto? Entonces voy a describir esa situación, que es una situación problemática, ¿sí? Y me voy a apoyar en la información que haya buscado para sustentarla, para contextualizarla, ¿sí? Desde cuándo se da, desde cuándo es una preocupación el tema de emisión de material particulado, cuándo se da, en qué época se agrava, qué sé yo, toda la descripción, ¿cierto? Y la idea es que con base en eso, pues nosotros vamos a desarrollar, digamos, una alternativa de solución, si fuera el caso, o lo vamos a enfocar desde la investigación, desde entender alguna parte de ese problema de estudiar ese problema desde una pregunta de investigación, desde algo que nosotros queremos probar en el proyecto como tal, ¿sí? El caso es que ahí, muchachos, lo que ustedes deben hacer es describir en esas pocas palabras, en no más de 300 palabras, cuál es la situación, problema que ustedes están detectando, que a ustedes les está preocupando, ¿sí? Bueno, eh, por último, muchachos, ustedes deben justificar en máximo 250 palabras por qué eligieron esos recursos bibliográficos. Es decir, ustedes deben fijarse o deben hacer evidente en ese punto 6 qué fue lo que tuvieron en cuenta para elegir esos 7 recursos bibliográficos y no otros. Entonces ustedes ahí pueden hablar de la pertinencia que tenían esos contenidos para el tema que ustedes están estudiando, o ustedes pueden hablar de cuáles fueron las cosas en las que se fijaron, los aspectos que ustedes se fijaron para garantizar que esa información fuera verídica y confiable, ¿sí? No que ustedes pusieron 7 recursos bibliográficos porque sí, sino que eso esté justificado en una acción explícita por parte de ustedes, que ustedes tengan claro por qué eligieron esos y no otros, ¿sí? Y por último, el punto siguiente, pues básicamente es las normas APA, ¿cierto? Las referencias bibliográficas de esos 7 recursos que ustedes escogieron, ¿sí? La idea, muchachos, es que ustedes, por favor, lean las páginas del texto guía de nuestro núcleo para que tengan, digamos, los insumos de cómo es que se plantea un problema, de cómo es que se concreta un tema de investigación y eso les ayuda al desarrollo del trabajo. También otra recomendación, muchachos, es que ustedes en este proyecto hagan, digamos, propuestas, proyectos que sean viables dentro de lo que ustedes están haciendo y pertinentes con sus carreras, ¿sí? Que no vayan a coger, por ejemplo, hay algo del desarrollo sostenible que habla de la reducción de la tuberculosis, ¿sí? Como ustedes no son médicos, pues
intervenir ese problema va a ser mucho más complejo desde el campo de saber en el que están. Entonces, cojan cosas muy aterrizadas a sus vidas y a sus carreras y que sean viables, ¿sí? No vayan a salir con un proyecto en donde ustedes dicen que en ese proyecto van a acabar con la pobreza en Medellín, ¿cierto? Cuando sabemos que es un tema complejo, es un tema macro, ¿sí? Y que tiene que ver con muchas variables, no, temas que estén más relacionados con lo que ustedes podrían hacer dentro del contexto en el que se mueven y con la carrera en la que están. De todas maneras, muchachos, si esta explicación es insuficiente, seguramente en algunos aspectos, por favor, escríbanme para yo satisfacerle las dudas que se les presente el proyecto y que ustedes puedan llevar ese fruto de la mejor manera posible. Por lo demás, tengan un muy feliz fin de semana y estaré atento a cualquier inquietud. Feliz día.